Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendemian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos hablan en el fondo de lo mismo, solo que el Evangelio es Jesús mismo el que habla, es palabra de Dios con mayúsculas, es la palabra de Dios misma la que se ha hecho carne y nos habla. Y nos habla precisamente cuidado con los juicios y cuando juzguemos, cómo juzgamos y sobre todo dentro de este juicio esos criterios, cuáles son y cómo son. Empieza con una cosa bien curiosa. Dice Jesús esta especie de parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Y realmente muchas veces en el mundo en el que estamos parece que es eso, ciegos que guían a otros ciegos. Eso pasa en el mundo civil muchísimo, donde los que parecen buenos son ciegos que van guiando a otros. Y vas por la calle y ves tantos y tantos centros, tantas autoayudas, tantas cosas raras, tantos reikis, tantos que son ciegos que guían a otros ciegos. Y donde van al abismo. Los ciegos que guían a otros ciegos que no conocen el camino, mal van. No está el discípulo por encima de su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Aquí hay una mentalidad muy diferente de la nuestra. Es una mentalidad oriental. El discípulo solo llega al maestro. La mentalidad occidental es que los discípulos, una vez formados, han de superar al maestro. Y si no lo superan son unos fracasados. Esa es la mentalidad occidental absurda. Pero la oriental es eso. Cristo es el maestro, no superaréis nunca al maestro, pero porque es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo vivir sin formarse a la sombra del gran maestro que es Cristo? Y si no nos formamos, no formación solo teórica, sino teórica y práctica, o sea, en la fe, en la moral, pero también en la verdad, haciendo las cosas como Dios quiere. Si no lo hacemos así, seremos ciegos que guían a otros ciegos. Y eso es lo que se ve muchas veces también en la Iglesia. Gente que no se ha formado en Cristo, que tiene solo una pequeña pintura superficial y que juzga y condena a todos los demás sin saber ni lo que hace. Y dices, primero fórmate en Cristo, sigue al maestro de verdad y entonces podrás llegar a juzgar. Porque aquí hay un punto que cuesta a muchos de entender. El cristiano está para juzgar. Oh, pero si el Evangelio dice no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿En qué sentido dice eso? Eso que no es el Evangelio de hoy, pero está en el Evangelio.
Lo dice claramente porque el juez en última instancia es Cristo. Pero Cristo nos ha creado con una inteligencia y una voluntad y nos quiere formar para que sepamos juzgar. Pero juzgar ¿en qué sentido? ¿En el ir condenando a los demás? No. Pero juzgar sí en el sentido de ver lo que está bien y lo que está mal. Si no somos capaces de discernir entre el bien y el mal y decimos que todo está bien, caemos en el mal nosotros mismos. Hemos de saber discernir y después, en la medida de lo posible y una vez formados, poder corregir al que lo hace mal. Recordemos que es una de las obras de misericordia, el corregir al que lo hace mal, el ayudar a que lo haga bien. Y la corrección exige un juicio de decir, mira, esto está bien y esto está mal. Porque si no, lo que hacemos es ser colaboradores en la condenación de muchos. Nos toca juzgar y nos toca corregir. Pero ¿cuál es el gran riesgo de la corrección? El corregir mal. Y mal, primero, haciéndolo desde la ignorancia y la estupidez. Y eso, por desgracia, pasa mucho. Yo recuerdo cuando era niño, una parienta que siempre estaba corrigiéndolo todo. Y cuando veías, decías, pero qué estupideces dice. Si no tiene idea de nada. Y va corrigiendo a la gente y ella es la primera que cae en todo. Pero se iba de superior a los demás. Iba de perdonavidas, de las que dices, pero si no tiene ni idea de nada, ¿qué va a corregir? Si se equivoca en todo lo que corrige. Y lo que corrige son estupideces que no tienen ninguna importancia. Deja a la gente libre en lo que son tonterías, lo que es importante, ahí sí. Pero las estupideces, no. Bueno, pero tenía su mentalidad, educada con una mentalidad extraña, y lo que eran normas de urbanidad anticuadísimas, eso era dogma de fe. Y lo que era dogma de fe no lo sabía ni lo que era. Dices, no, primero has de tener tú una formación clara que te haga ver realmente dónde está el bien y el mal y dónde están aquellas cosas que no son ni bien ni mal, son de pura urbanidad y que tienen muy poca importancia ante Dios, porque son solo pues ese tipo de cosas que son tradiciones humanas, que hoy son así, mañana son diferentes y tienen poca importancia, mientras que hay cosas que son muy importantes porque afectan a la fe y afectan a la moral real. Allí sí que hay que ser mucho más claros, pero en aquello que son solo tradiciones, es que hay gente que pone las tradiciones por encima de Dios. Se ve en todo el Evangelio cuando dice, vosotros seguís tradiciones humanas, pero no a Dios. Y se ve también en el mundo nuestro de hoy, a Dios se le aparta, pero hay que seguir tradiciones. Ayer, por pura casualidad, porque no iba ni mucho menos a eso, pero me encuentro en la rúa del carnaval y daba pena, aquí en Gracia. Pobre gente, todo el mundo mirándolos embobados, con un mal gusto, una poca gracia y un mal hacer. Y decías, ¿y por qué todo eso? ¿Y por qué enviar a unos niños a contemplar ese tipo de espectáculos que además mal hechos y con poca gracia? Pero bueno, pero allí todos entusiasmados en el gran espectáculo que decías, es que no tiene nada, no vale ni la pena, no hay ni... Bueno, la gente entonces pensaba, la gente se deja arrastrar por todo lo que se organiza en este mundo pagano, todo. Y ahí hay siempre multitudes que siguen el paganismo sin ningún problema, cuando lo único que nos pide el Señor es seguirlo a Él. Y ahí no se le sigue. Si son cosas de solo tradición, llevar un ramo el Día de Ramos, entonces sí. Pero solo eso, llevar el Día de Ramos y batirlo sobre el suelo. No hablemos de la misa, ni hablemos de la fe, no hablemos de nada. Lo que sean solo puras tradiciones, vale.
Bien, es lo que Cristo tantas veces iba en contra. ¿Qué importan las tradiciones, que son enseñanzas humanas? Lo que importa es la enseñanza divina, que se basa en la auténtica tradición que viene de Cristo, es así. Pero esa es la tradición con T mayúscula. Y entonces ahí, bien formados, podremos corregir lo que está mal. Pero si no estamos bien formados, ¿cómo corregiremos? Y primero, corregirse uno mismo, cambiar de vida, creer de verdad, seguir a Cristo. Por eso, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo. Entonces verás claro. Cuando te has sacado el mal de encima, verás entonces lo que has de sacar de mal del otro. ¿Cuántas veces hoy precisamente tanta gente es crítica para sacar el bien de los demás? Lo que hacen bien, decir que está mal. Y lo que hacen mal, decir, has de hacer esto, que es el mal, porque para ellos es el bien. Es esa mentalidad diabólica que se ha metido en tantos. Cambiar el mal por el bien y el bien por el mal. Pero dice, continúa el Evangelio, pero no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. El problema no es ese, hoy en día. Ojalá fuera tan sencillo hoy. Hoy el problema de nuestra sociedad es que a los frutos podridos les dice que son buenos frutos y a los frutos buenos les dice que son malos. Ese es el gran problema. Ya no saben ver los frutos ni los árboles, porque han perdido sentido. Y entonces somos incapaces de hacer una sociedad sana, porque ya nos basamos en el mal sin verlo. No nos damos ni cuenta. Las ideologías han entrado con toda su fuerza en toda la sociedad, y los cristianos con el riesgo enorme de caer en brazos de ellas. Por eso el cristiano se ha de formar en Cristo para alejarse de cualquier ideología que lo único que hace es sustituir a Dios por el diablo, a Dios por ellos mismos. Y no lo ven, no se ve, porque se ha perdido el único que nos puede iluminar de verdad, que es Cristo y su Evangelio.